El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 22 de marzo. Sigue el país y el mundo en esa lucha frontal contra esta pandemia del coronavirus. Hoy pues vamos a tener a una vieja conocida, una conocida de aquí, de este programa, Saray Pineda Troch, va a estar con nosotros. Y desde Estados Unidos, el infectólogo panameño Guy de la Rosa. Saray, iniciamos o terminamos más bien la semana con este paquete de ayudas dado por el gobierno. Un bono solidario que podrá ser intercambiable por comida en supermercados para varios trabajadores. Unas medidas, pues un pacto a la carta de cada banco para lo que va a ser pues el pago de las obligaciones bancarias posterior a esta crisis. La mayor parte está dando entre 90 y 120 días, pero bajo unas condiciones que en cada banco es distinta. Una rebaja del 25% de la gasolina desde el viernes pasado, 5% de rebaja en la factura de luz y un pueblo realmente aterrorizado con lo que vemos. Ya están dándose casos entre las diferentes provincias, incluso en la autoridad del Canal de Panamá. Saray Pineda. Buenos días, Fernando. Buenos días, Panamá. Como bien lo has dicho, afrontando el mundo y el país la guerra que tenemos contra el coronavirus, una guerra silenciosa que no solamente es en materia de salud, sino una guerra en materia económica, en donde tenemos que buscar las formas de salir muy bien librados. Yo creo que primero hay que comprender el papel que juega el gobierno nacional en el sector bancario y en las decisiones que el sector bancario toma. Explicábamos en Parámetro Informativo hace ya unos días que el gobierno nacional no puede tomar decisiones por el sector bancario. En este caso era la superintendencia de bancos la que tenía que fomentar una negociación por el bienestar de nuestro país. Realmente el superintendente de bancos no ha sido el mejor negociador, no ha logrado las mejores medidas para el país y es lo que hemos visto por parte de los bancos, que cada uno ha puesto sus propias reglas y reglas que no terminan de ser claras. Pero hay algo que también tenemos que tomar en cuenta, Saray, que los bancos, si ves, por ejemplo, Zulay Rodríguez en este proyecto de ley 390, hablaba de que las ganancias de los bancos son excesivas. Bueno, las ganancias de los bancos están dentro de una ganancia relativa porque es más o menos entre un 7 y 10% de lo que están invirtiendo. También ella habla de que tienen muchos activos. Los activos son cosas que están en la calle y son los que le generan a los bancos intereses bajo préstamos que están haciendo en propiedades, etcétera. Yo creo que aquí esto nos está dando para que nosotros realmente vayamos entendiendo y vayamos creando empatía, en conocernos realmente qué hace el uno y el otro, desde una empresa pequeña hasta el banco, hasta nuestra principal empresa, que es la Autoridad del Canal de Panamá. Todas ellas, yo creo que hay algo que esperemos que sea la gran lección de este coronavirus, y es que terminemos más solidarios y conociéndonos mejor los unos a los otros. Por supuesto, esta es una oportunidad para humanizarnos y también para conocer nuestras instituciones, porque como bien dices, y ahora que escuchamos al superintendente de bancos, escuchamos sobre la superintendencia, quienes no son estudiosos de las instituciones de nuestro país, no conocen el funcionamiento de ninguna. Y en este momento es donde cada una de nuestras instituciones cobra una importancia extrema en la cual nosotros, en vez de cuestionar, tenemos que aprender al funcionamiento de cada una y a conocer nuestras autoridades. Y además que el gobierno también debe poner de su parte, porque yo creo que se ha demostrado, y cada vez se demuestra más, la inutilidad también de ciertas instituciones, la cabezonería de funcionarios, y también yo creo que de esta crisis vamos a salir pues con un presidente que ha demostrado un liderazgo, a su forma, pero lo está demostrando, un grupo de científicos panameños que, por ejemplo, yo creo que para los próximos años va a ser muy difícil
que el gobierno le niegue presupuesto al Instituto Gorgas y a los centros médicos. Lo peor de todo es que los panameños también estamos sufriendo en carne propia lo que fue el paso del gobierno más incapaz de todos nuestros tiempos. Hoy día necesitamos hospitales. Ellos no construyeron o dejaron a medio palo 7, entre ellos la ciudad hospitalaria, que imagínate lo que hubiera sido el país con 1.356 camas, con 300 consultorios, con diferentes hospitales de especialidades distintas, trabajando todo a favor de la salud del panameño, y no estamos hacinados como estamos en los ya vetustos edificios de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Pero eso es harina de otro costal. Está con nosotros el doctor Gay de la Rosa, de infectólogo panameño radicado en los Estados Unidos. Gay, feliz domingo, hombre. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Fernando. Ok, Gay, lo primero es, vamos a hablar de lo que ha sido, sobre todo, esta pandemia que se está ensañando con Italia. ¿Qué está pasando en Italia que no se hizo en el resto del mundo y que la ha atacado con tanta fuerza? Claro. Italia está sufriendo en estos momentos una crisis en todos los aspectos, en el aspecto médico, en el aspecto social y por supuesto en el aspecto económico. Las repercusiones que Italia y otros países van a vivir van a ser repercusiones que se van a sentir por muchísimos años. La pérdida humana ha sido cuantiosa. Claro. El último cálculo que tenemos de la base de datos de la Universidad Johns Hopkins nos habla básicamente de 3.400 muertes y 41.000 diagnosticados. Debemos tomar esto en consideración porque el país que tenía el número mayoritario de muertes por COVID-19 era China, hasta el día de hoy. Sí, con ya Italia superó a China. 49 muertes. Hoy Italia sobrepasa por primera vez el número de muertos comparativamente con China. Y esto va a seguir siendo una curva de ascenso. Desafortunadamente esa es la realidad del país. La pregunta es, ¿qué se pudo hacer? Obviamente retrospectivamente podemos analizar la situación. Yo he tenido la oportunidad de conversar con amigos, personas que estuvieron en Italia, desafortunadamente durante esta fase, y se tomaron decisiones muy malas en su momento. Por ejemplo, cuando se dieron cuenta que tenían un problema y que todos los turistas potencialmente iban a salir del país, lo primero que tuvieron temor fue el impacto económico de la salida masiva de turistas. Y lo que decidieron hacer fue básicamente abrir los museos y todos estos lugares históricos que normalmente la gente paga cierta cantidad de dinero para poder accesar, se dieron gratis. Y esto lo único que llevó básicamente fue a congregaciones mayoritarias de personas que obviamente favorecen la expansión y la diseminación del virus. Otro asunto es, creo que reaccionaron lento. El cierre de las escuelas, el cierre de universidades, esto se debe haber hecho tempranamente. Ya el precedente existía con respecto a China. El modelo chino es difícil de aplicar en otros países, a cierto punto por las características de China. Es un país que está gobernado por un solo partido. Es realmente una dictadura unilateral de un solo partido que dictamina la vida de los ciudadanos. Ellos encerraron 50, 60 millones de personas y lo hicieron de una manera sistemática. Ahora, si traemos esto al mundo occidental, lo que es Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, aquí se trata básicamente de aplicar estas reglas tempranamente. No se hizo, Italia está pagando las consecuencias. Hace 2 horas casualmente acabo de hablar con un colega de España, médico también, infectólogo, y me platica que la situación en España es crítica. España es el siguiente Italia. Claro. Hoy en día lo que tenemos son 803 muertes en 17.395 casos diagnosticados con una tasa de mortalidad cruda del 4.6%. Sabemos que los números se van a incrementar en España y esto es una realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer en este momento? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos, independientemente de qué hacemos, cuál es nuestra función dentro de nuestra sociedad. Independientemente, ¿qué podemos hacer hoy como sociedad? Lo primero que hay que hacer es la idea de escalonar paulatinamente acciones para tratar de mitigar la epidemia han fracasado. Y esto es un mensaje que yo quiero llevar alto y claro a la comunidad en Panamá. Las medidas que han sido aplicadas de manera escalonada han fracasado. Fracasaron en Italia, fracasaron en España, están fracasando en Inglaterra, Francia también es el siguiente país. Y en Estados Unidos van a fracasar si no se toman las medidas necesarias. Aquí la consigna debe ser lockdown, que traducido en español significa encierro. La gente tiene que permanecer en su casa y en mi opinión el único movimiento que puede permitirse es estrictamente el que está relacionado
actividades necesarias para que las personas puedan vivir, es decir, transporte de alimentos, transporte de insumos, medicamentos, todo tipo de equipo que se requiera a nivel hospitalario. Este tipo de transporte, obviamente actividad humana, tiene que ocurrir para que la sociedad siga funcionando. Entonces tiene que ser básicamente una serie de lockdown, por completo evitar, y esto tiene que enfatizarse a nivel de gobierno y a nivel de sociedad, todo tipo de actividad, todo tipo de transportación humana que no sea absolutamente necesario. Si no aplicamos esto, vamos a ir básicamente por las mismas vías de fracaso que ha ocurrido en Italia, que va a ocurrir en España y van a ocurrir en otros países. Guy, los toques de queda son buenas ideas. Son buenas ideas, ¿no? No soluciona el problema, porque lo que va a suceder es cuando acaba el toque de queda, la gente sale a las calles nuevamente y obviamente ocurre transmisión comunitaria o transmisión local. Guy, pero por ejemplo uno ve situaciones realmente de pánico en Nueva York y en Fort Lauderdale pareciera que va a ser uno de los mejores spring break de los últimos años. Sí, definitivamente. Los hospitales en Nueva York, estamos en una ciudad con millones y millones de habitantes y contamos los 5 boroughs y observamos una situación realmente triste en donde el gobierno tuvo que mandar un barco para poder dar asistencia a los hospitales. No se dan abasto. Y esto obviamente ocurre porque está fomentado por la alta densidad poblacional y la gran cantidad de personas que viven, por ejemplo, en la Gran Manzana de Manhattan, pero también en los otros 4 boroughs. Entonces se suma básicamente la falta de acción inicial de una manera dogmática, de una manera agresiva, junto con la alta densidad poblacional, y lo que tenemos es una receta perfecta para diseminación del virus. San Francisco, Nueva York, todas las ciudades que en su momento no tomaron medidas agresivas, lastimosamente vamos a sufrir las consecuencias. Doctor, en Panamá le hemos realizado un cerco sanitario a un hospital. ¿Esto significa que perdemos estas instalaciones, que no las vamos a poder utilizar, o vamos a poder tomar otras medidas con estos hospitales que a la medida vamos a ir perdiendo prácticamente? Sí, la situación, si no tomamos las medidas adecuadas, agresivas, va a ser crítica, porque lo que va a suceder es que los hospitales van a quedar completamente aglomerados de pacientes, muchos de los cuales no se les va a poder dar el tratamiento adecuado. Y es el reflejo de lo que está ocurriendo hoy en Italia. Hay personas que no se les puede colocar un ventilador porque no tienen ventilador, no tienen camas intensivas. La expansión de los hospitales para poder dar abasto a lo que se supone va a ser la demanda de pacientes es exponencial. Le doy un ejemplo. En Estados Unidos tenemos aproximadamente 45.000 camas de cuidados intensivos. Con los esfuerzos actuales, ese número se ha incrementado a prácticamente 90-95.000 camas de cuidados intensivos. Se estima que si la epidemia, o la pandemia en este caso, se extiende en el peor de los casos, como algunos modelos matemáticos y estadísticos establecen, se van a necesitar aproximadamente 200.000 camas de intensivos. Un número que se queda muy por debajo de la real necesidad, nuevamente, en el peor de los casos. Entonces, otro punto importante para contestar la pregunta es el asunto que se ha discutido anteriormente acerca del aplanamiento de la curva, es decir, bajar en la medida de lo posible el pico de la epidemia. Esto yo creo que es algo que muchas autoridades y en realidad la comunidad científica lo ha aceptado, y creo que hay muy pocas personas que se oponen a esta idea. Existen siempre algunos que se oponen. El punto aquí es que cuando aplanas la curva y aplanas básicamente el pico de la epidemia, lo que hace es un efecto de prolongación de la curva. Entonces, esta prolongación de la curva va a todavía causar un estrés en nuestro sistema hospitalario. Claro. Por lo tanto, se hace necesario tener estos hospitales, tal cual como lo hizo China. La construcción de hospitales, creo que eran 2 que construyeron en cuestión de semanas, para poder dar abastos. Y este es el vivo reflejo de tratar de aplanar el pico, pero por consiguiente, como efecto secundario, lo que hace es prolongar la epidemia a lo largo del tiempo. Hoy en día existen modelos estadísticos. El mejor que he visto es uno publicado esta semana por Neil Ferguson y colaboradores del Colegio Imperial de Londres, donde han aplicado básicamente un modelo matemático con una inferencia bayesiana y han demostrado que la epidemia se puede extender hasta 18 meses. Y esto toma en cuenta la introducción de una vacuna efectiva. Ahora, yo no estoy diciendo que la epidemia se va a extender por 18 meses, pero es un llamado hacia la población y hacia las autoridades que hemos llegado a un punto en donde se tienen que tomar las medidas de lockdown, encierre completo,
Lo único que se puede mantener en este caso es la circulación para aquellas actividades que son estrictamente necesarias. De lo contrario, vamos a perder hospitales. Perder, me refiero a la capacidad de dar atención a aquellos pacientes que lo requieren en su momento. Guy, esta semana yo creo que están saliendo estudios sobre la epidemia y remedios a una velocidad yo creo que nunca antes vista. Por ejemplo, eso que explicabas la semana pasada del ibuprofeno versus la acetaminofén. Claro. Esto es un punto muy importante, Fernando, y te lo agradezco que lo hayas traído a colación, porque sabemos que para el tratamiento de los síntomas de infecciones virales se utilizan ambos, tanto el ibuprofeno como el acetaminofén o paracetamol. El problema que tenemos hoy en día surgió a partir de un comunicado del ministro de Salud francés. Él comunicó que el uso del ibuprofeno no debía utilizarse en aquellos pacientes que tienen síntomas de COVID, la fiebre, el malestar generalizado, etc. Y la razón fundamental por la que él comunicó esto es porque este medicamento, o esta clase de medicamentos, tienen la capacidad de incrementar la expresión de los receptores que utiliza el virus para penetrar a las células. Este receptor se llama receptor de enzima convertidora de angiotensina, ECA, receptor de ECA2. Y este es casualmente el receptor que utiliza el virus para poder penetrar a la célula. Recordemos que los virus necesitan penetrar dentro de las células para poder establecer su ciclo de replicación. El ibuprofeno se piensa que estimula la expresión de estos receptores y de esta manera facilita la entrada del virus y por consiguiente, obviamente, las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Razón por la cual él hizo un llamado a no utilizar ibuprofeno o medicamentos de la clase de los antiinflamatorios no esteroideos. Okay. Hoy en día no tenemos data robusta que nos diga si podemos utilizarlos o no podemos utilizarlos. De hecho, la comunidad científica está dividida en este caso. Tenemos científicos y médicos que han dicho que esta pauta debe ser aplicada, es decir, no utilizarlos. Sin embargo, existen otros médicos que han tomado una posición contraria y dicen, en ausencia de información científica, se pueden utilizar. La recomendación que yo daría como médico, como clínico es cierto, en ausencia de data no podemos tener una recomendación robusta. Pero si tenemos el paracetamol, si tenemos el acetaminofén, que son exactamente lo mismo, es el mismo nombre para el mismo compuesto, paracetamol y acetaminofén, ¿por qué entonces utilizar el ibuprofeno? De primera línea yo recomendaría utilización del paracetamol o el acetaminofén hasta que tengamos datos robustos que nos den guías específicas de cómo proceder con el ibuprofeno. Pero yo pienso que en este caso la cautela es la mejor opción y evitar el uso del ibuprofeno en aquellos pacientes que estén diagnosticados con COVID-19 o aquellos que se les sospecha la infección por COVID-19. La cloroquina, esta es una medicina que se usa para la malaria y la FDA parece que la estaba aprobando para el tratamiento contra COVID-19. Sí, existen medicamentos que tienen actividad in vitro, es decir, tienen actividad en el laboratorio. Podemos ver medicamentos que inhiben la replicación del virus. La cloroquina es un ejemplo, hidroxicloroquina es otro ejemplo. Tenemos medicamentos contra el VIH aprobados, medicamentos aprobados contra el VIH como son el lopinavir, ritonavir, que es una combinación fija de dos antirretrovirales contra VIH. Tenemos otro inhibidor de proteasa frecuentemente utilizado que se llama darunavir. Estos medicamentos tienen actividad in vitro, es decir, a nivel de laboratorio. Okay. ¿Cómo se traduce esto en eficacia clínica y perfil de seguridad? No lo sabemos. Pero sí es cierto que ha sido utilizado en múltiples partes del mundo. En China han utilizado cloroquina, en Estados Unidos, en Japón, en Corea y en muchos otros países, en España incluso, se han utilizado todos estos compuestos, porque no hay absolutamente nada aprobado para el tratamiento del coronavirus. Entonces, en este caso se trata de introducir medicamentos que tenemos la esperanza de que van a funcionar. Sin embargo, quiero recalcar que no tenemos estudios clínicos que demuestren si tienen eficacia y si el perfil de tolerabilidad es adecuado para este tipo de pacientes infectados por el COVID-19. Yo soy de la opinión personal que el medicamento que más promete en estos momentos es uno que se llama Remdesivir. Es un medicamento con una potente actividad in vitro, potente actividad antiviral contra el virus del SARS coronavirus 2, y en casos que ha sido utilizado específicamente en Japón y en Estados Unidos, ha demostrado eficacia clínica en números limitados de pacientes.
y estamos hablando de pacientes con enfermedad severa. Los estudios están siendo realizados. Todas estas moléculas, todos estos medicamentos que hemos comentado, todos están siendo evaluados en ensayos clínicos hoy en día o próximamente. Así que la data la vamos a tener. Pero Pronto. obviamente, en ausencia de data, yo entiendo que muchos médicos tienen que utilizar algo para los casos severos y se entiende perfectamente la utilización de estos medicamentos que no han sido aprobados. Eso no es la primera vez que se utiliza, no será la primera vez, ni tampoco será la última vez. A ver, Saraís. Doctor, en Panamá ya vamos a iniciar la época de lluvia, o sea, empiezan a dar los cuadros de gripe. Generalmente la población tiende a automedicarse. ¿Es recomendable en este caso tomar los medicamentos rutinarios para la gripe o es mejor dejarla desarrollar para realizarse la prueba del coronavirus? Sí. Yo soy un fiel proponente que los síntomas hay que tratarlos, especialmente cuando los síntomas son severos. Dolor de cabeza, fiebre elevada, dolor corporal, estornudos, congestión nasal, tos, etcétera, etcétera. Mi recomendación es utilicen los productos que normalmente utilizan para el tratamiento de los síndromes gripales, con excepción del ibuprofeno. Con excepción del ibuprofeno. Yo no recomendaría el uso del ibuprofeno hasta tanto no tengamos información que nos diga con contundencia, con robustez, que los podemos utilizar. Así que mi recomendación es mantenerse fuera del uso de los medicamentos como el ibuprofeno o los antiinflamatorios no esteroideos, porque esta es la clase a la que pertenece el ibuprofeno. El resto de los medicamentos creo que sí pueden ser utilizados. La Organización Mundial de la Salud se refirió a esto, creo que fue en el día de ayer. El comunicado inicial por parte del ministro de Francia salió la semana pasada, y creo que esta semana, lunes o martes, la Organización Mundial de la Salud se manifestó y fueron precavidos con la recomendación, es decir, no utilizar ibuprofeno. Y esa es la recomendación que yo le daría a todas las personas que están escuchando este programa. Bueno, el director de la OMS ha dicho que su sugerencia es la cuarentena mundial. Es decir, todos encerrados en nuestras casas, por lo menos por los próximos 15 días. Ya, yo estoy completamente convencido. Hablé acerca de eso esta semana y quiero enfatizarlo nuevamente. El término es lockdown, encierro. Y esto hay que aplicarlo. Este es el momento de aplicarlo. Los toques de quedas no van a funcionar. Todas las maniobras y todas las acciones que se están haciendo como parte del plan de estrategia no van a funcionar. Hemos llegado al punto de inflexión de la curva, en donde si no se toman medidas agresivas, vamos a continuar viendo la expansión de la epidemia a nivel local, a nivel mundial. Y lo hemos vivido. Todos estos países que en su momento aplicaron las reglas, Italia, España, Francia, las maniobras escalonadas han fracasado. Entonces el mensaje que yo estoy tratando de enviar a toda la comunidad, tanto la comunidad médica, científica, las autoridades gubernamentales, ministerios, es encierre, lockdown, en donde solamente se permite el tráfico humano en cuanto a medicamentos, en cuanto a medicinas, insumos hospitalarios, cualquier cosa que es necesaria para básicamente las personas puedan continuar sus vidas, pero hay que mantenerse en casa. Ese es el mensaje. Quiero ir un momento, que realmente lo requieren. Guy, a información comercial. Cuando venga, quiero preguntarte, porque tú dijiste hace un momento eso de los 200.000 camas de hospital, llevando la estadística que se ha llevado, que entre un 15 y un 20% de los infectados van a un hospital, quiere decir que los Estados Unidos puede llegar a tener el 1.000.000 de infectados. Igual, esta semana salió que posiblemente el COVID ataque al 80% de la población de Madrid. ¿Es esto cierto? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas, 22 de marzo, Saray Pineda Troch conmigo y el doctor Guy de la Rosa desde los Estados Unidos, que antes no solamente la estadística de los 80% de los madrileños que posiblemente sean contagiados por parte del COVID-19, sino también estadísticas que aterran. La OIT dice que en el mundo pueden quedar 25 nuevos millones de desempleados después de esta crisis. En Panamá, pues las estadísticas con que maneja el gobierno dice que podemos llegar a aumentar el nivel de desempleo en 100.000 personas. Pues ¿cómo se va a paliar esto y cómo van a ponerse los diques necesarios? Sobre todo en el caso del turismo. Pues las acciones de Copa lo reflejan bien.
una aerolínea sólida cuyas acciones están por debajo de los $25 y siguen cayendo. Hoy 3 grandes hoteles de la plaza, el Riu, el Whitham y el de Cameron, anunciaron cierres hasta abril. Así que pues, la cosa pinta no muy bien, pero yo creo que la salud es lo más importante y es lo que hemos estado priorizando. Primero, vamos a ver cómo salimos de esta y ya después, bueno, la vida nos pasará la factura de lo que ha sido esta pandemia del siglo en el Panamá y en el mundo. Vuelvo con el doctor Gay de la Rosa. Él está en los Estados Unidos, infectólogo panameño. Gay, vuelvo a ir sobre las 2 preguntas que te hice antes de irnos a cambio. Tú hablabas de que Estados Unidos necesitaría 200.000 camas de cuidados intensivos. Eso significa que en el momento más álgido habrá 1 millón de infectados cuyo 80% estará en su casa y el 20% serán los que necesitarán de mayores cuidados. ¿Esta pandemia habrá algún modelo matemático que pueda decirnos hasta cuántos infectados habrá alrededor del mundo? Claro, ya los modelos matemáticos han sido aplicados en diferentes países. Los números son variables, Fernando. Lo que te puedo decir es que la data de Alemania, por lo menos, habla acerca del 60 al 70% de la población alemana infectada por COVID o por el SARS coronavirus 2. 60 al 70%. En Estados Unidos, algunos modelos hablan de 150 millones de americanos infectados por el SARS coronavirus 2. 150 básicamente representa a la mitad de la un población. 40% de la población de Estados Unidos, entre 35 y 40% aproximadamente. Estamos hablando de cifras mayores. Sí. Y el impacto a nivel de lo que es la estructura, la infraestructura hospitalaria puede ser masivo. Pero, por ejemplo, lo que no sabemos a ciencia cierta es cómo se va a comportar la epidemia, y eso es difícil de predecir. Por ejemplo, la gripe española, realmente sabemos que fueron 50 millones de muertos, pero ¿cuántas personas realmente estuvieron contagiadas de esa gripe en su momento, en su pico más alto? No conozco la data exactamente, lo que sí puedo corroborar es unos 40 o 50 millones de personas que murieron por efectos de la gripe española. En cuanto a la pregunta que me haces, no conozco la cifra exacta, pero lo que puedo asegurar es, con bastante grado de certeza, estamos en la curva ascendente de la epidemia. No me cabe la menor duda. Cuando vemos el comportamiento, cuando vemos el número de casos que se van diagnosticando día a día a nivel de los países, claramente estamos en la curva ascendente. ¿Cuán alto va a llegar y cuál será el pico de esta epidemia? No lo sabemos, Fernando. Y es la pregunta que todos nos hacemos, como clínicos, epidemiólogos, políticos, nadie lo sabe. Creo que en este caso lo que tenemos que hacer es prepararnos para el peor de los escenarios. Obviamente esperar el mejor de los escenarios, claro, pero prepararnos para el peor de los escenarios. Porque también, Gay, pues lo que leí en los últimos días de la semana es que a lo que realmente le tiene miedo la humanidad, o que están cruzando los dedos, es a que la bomba india no estalle. Un país donde las condiciones salubres no son las mejores y donde hay todos los aspectos para que esto se convierta realmente en una suprapandemia. Yo quiero pensar positivamente en este aspecto, Fernando, pero simplemente la idea de India afectada con este COVID-19 es realmente preocupante. Simplemente por las condiciones del país, en donde un gran porcentaje de la población vive en pobreza, por las condiciones de hacinamiento, por las condiciones de infraestructura y por las condiciones de densidad poblacional. Es realmente preocupante. Entonces, ¿cómo va a comportarse esta epidemia? No lo sabemos. Yo recientemente acabo de enterarme el caso de Japón. Japón me llama muchísimo la atención porque Tokio es una ciudad densamente poblada. Pero lo que he aprendido recientemente por conversación con colegas que viven en Tokio es que no están haciendo los exámenes para detección del coronavirus con la frecuencia que uno hubiese esperado. Por eso es que los números de Japón llaman la atención, porque son realmente bajos en cuanto al número de infectados relativo a cuándo fue identificado el primer caso. Obviamente se suma una serie de factores, como son, por ejemplo, la cultura. Dentro de la cultura japonesa las personas son muy dadas a hacer lo que tienen que hacer en el momento que lo tienen que hacer. Yo creo que esto también influye de una manera u otra en el comportamiento de la epidemia. Claro. Sin embargo, no se están haciendo los exámenes con la avidez
con la proactividad que lo han hecho, por ejemplo, en Corea del Sur. En su momento Corea estaba haciendo 15.000 a 20.000 pruebas diarias para detección del coronavirus. Entonces la situación de India como país, es el segundo país más poblado del mundo después de China, es realmente preocupante. Traigo otro punto a colación, y yo creo que esto es importante. El hecho de que cantemos victoria hoy, Sí. en el caso de China, donde no se están registrando casos ya, en Wuhan, es un poquito prematuro, porque sabemos que en el momento, y esto se ha evaluado con modelos matemáticos, en el momento en que se dejan de establecer estas pautas y estas restricciones estrictas, el virus puede ser reintroducido dentro de las poblaciones. Y aquellos que no tienen inmunidad, aquellos que no fueron expuestos, pueden ser expuestos al virus. Entonces, el punto al que quiero llegar podría comportarse esto como una curva bimodal, y es la preocupación que yo tengo. Entonces, las medidas, una vez que son establecidas, no pueden ser relajadas, no pueden ser eliminadas, porque podríamos ver un comportamiento bimodal de la epidemia. Entonces, hay que ser bastante estrictos, no solamente en la aplicación sistemática, sino también aplicación de esto a largo plazo, para impedir brotes nuevamente en ciudades donde ya los habían detectado. Ya los habían detectado. Me llama mucho la atención, y creo que esto es del conocimiento de todos, las diferencias que ha tenido China con Estados Unidos, y particularmente está en el proceso de expulsión, si es que ya lo han hecho, de periodistas. De 5 periodistas gringos. Y se piensa que hay algún tipo de efecto que los chinos no quieren traer a colación hacia el resto del mundo, pero no lo sabemos, así que hay que mantenernos anuentes de esta información y ver cómo evoluciona todo. ¿Está bien? Doctor, tenemos en Panamá casos de niños de 0 a 10 años. Si bien hemos dicho o hemos escuchado que debemos cuidar a nuestros ancianos de 65 años o más con enfermedades crónicas, pero la realidad es que los niños no terminan de tener un sistema inmunológico desarrollado y fortalecido. ¿Tienen un cuidado diferente? ¿Ha escuchado usted en el mundo algún caso grave en niños menores de 10 años? Sí. No he escuchado de casos graves en niños menores de 10 años. Lo que sí estoy completamente seguro, y lo hemos revisado y lo hemos visto, son casos en pediátricos que tienden a ser leves a moderados. De hecho, los casos pediátricos en muchas situaciones, en muchas instancias, son asintomáticos, lo cual los convierte como vectores potenciales de la infección a otras personas susceptibles. Entonces, el principio fundamental es: los pacientes pediátricos pueden ser afectados por el COVID-19. Generalmente llevan un curso leve a moderado. Sin embargo, pueden convertirse en vectores de la infección para otras personas. Realmente la preocupación que yo tengo no es tanto a nivel pediátrico, porque creo que la data globalmente indica que no es un grupo de riesgo, así que yo creo que por esa parte podemos estar un tanto seguros. Sí va a haber casos, sí se reportarán casos, sin embargo no es el grupo de mortalidad. Y eso ha sido reproducido en múltiples ocasiones. La mortalidad por debajo de los 14 y 15 años es prácticamente del 0%. Entonces yo pienso que este grupo etario, desde el punto de vista de morbimortalidad, no es un grupo de preocupación. Desde el punto de vista de morbimortalidad, desde el punto de vista de transmisión de la infección a otros, definitivamente lo es. Lo que me preocupa es que, si observamos la data de China, es primordialmente individuos arriba de los 65, 70 años como factor de riesgo, y aquellos pacientes que tienen enfermedades de fondo, diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, enfermedad coronaria, cardiopatías, enfermedades del corazón crónicas, como también son las enfermedades pulmonares crónicas. Sin embargo, lo que estamos viendo en Italia, lo que estamos viendo en España y en otros países, y me comentan colegas en Panamá que también están viendo este fenómeno en Panamá, es que la epidemiología ha cambiado. Es decir, vemos personas en sus 40, en sus 50 años, sin enfermedades de fondo, que están padeciendo cuadros severos y moderados. Entonces, por eso yo siempre quiero hacer un paréntesis y realmente enfatizar que la epidemiología que observamos en un país de la infección no es necesariamente la epidemiología que vamos a observar en otros países. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. No podemos aplicar todos estos conceptos de una manera sistemática, porque las poblaciones tienen diferencias genéticas, diferencias de conductas sociales, diferencias en cuanto a la composición demográfica, diferencias en cuanto a la prevalencia de enfermedades subyacentes, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto, Gay, es que nuestro país, y le estaba hablando hace un momento a Sarey y a nuestros queridos televidentes, es las consecuencias económicas de este virus
la OIT habla de 25 millones de desempleados posterior al paso de esta pandemia. Aquí en Panamá ya se está hablando de que el desempleo puede crecer en números absolutos en 100.000 personas. Yo estoy completamente convencido, Fernando, que el impacto económico va a ser colosal. Si esta pandemia se comporta como muchos predicen, el impacto económico va a ser masivo. El presidente Trump el día de ayer acaba de aprobar un paquete por $1 trillón para de esta manera tratar de impactar positivamente todo el asunto de la epidemia a nivel de Estados Unidos, particularmente las empresas de pequeño y mediano tamaño. Delta Airlines, casualmente ayer, votó a miles de empleados. Y esto lo vamos a seguir viendo incluso en compañías de mayor tamaño. Entonces, el desempleo va a ser impactado. Es algo lastimoso, pero yo creo que es la realidad que vamos a vivir, no solamente en Panamá, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. ¿Cómo vamos a recuperarnos acerca de esto? Pues ya veremos. Pero los gobiernos tienen que ser proactivos en este caso. Sí. El golpe económico va a ser sustancial. Y yo anticipo, no soy economista, pero anticipo que realmente van a ser los grupos que típicamente dependen de ese salario de día a día, que no tuvieron una capacidad de ahorro debido a su pobre ingreso. Lo que me preocupa es que estas poblaciones van a ser impactadas mayoritariamente, y este es un grueso de la población. Así que los gobiernos van a tener que tomar medidas agresivas para tratar de, hasta cierto punto, sanar el impacto económico que vamos a ver. Y el desempleo en Estados Unidos es una situación lastimosa, porque bajo la actual administración el desempleo había caído claramente por debajo del 3%, del 4%. Habíamos visto hasta la fecha el desempleo más bajo en los últimos 50 años, histórico. Habíamos visto el desempleo más bajo en afroamericanos, en hispanos y en mujeres. Lastimosamente estas cifras pueden cambiar diametralmente una vez que la pandemia haya finalizado. Doctor, la situación de México es completamente una actitud distinta. Realmente es a todo el continente. ¿Preocupa esto a Estados Unidos como a los demás países? ¿Qué podemos tener allí? ¿Qué va a desembocar de ese gobierno de AMLO, un gobierno socialista e irresponsable, imprudente para el resto del continente? Sí, la pregunta se cortó un poquito, la comunicación, no le pueden tener la pregunta completa. Lo de México, es decir, yo creo que ustedes, los que viven en Estados Unidos, deben estar espantados de la forma tan realmente irresponsable como el gobierno mexicano está manejando esta crisis. Su presidente en parada, él diciendo que es inmune al virus, su ministro de Salud diciendo eso, porque irradia simpatía, dice. Claro, exacto. Esto es algo realmente patético. Es realmente algo que no creo que exista un adjetivo para poder calificar lo que está ocurriendo. Es inmoral desde el punto de vista social, es no científico desde el punto de vista médico. El argumento que algunos utilizan es que la exposición de la población va a crear inmunidad a nivel de la población, lo cual es cierto. Si las personas se exponen, van a crear anticuerpos, van a crear inmunidad celular. El problema es que tienes aproximadamente un 20%, quizás más, que van a requerir hospitalización, aproximadamente un 5% que van a requerir manejo en cuidados intensivos e incluso ventilación mecánica, y las potenciales complicaciones que existen solamente por hospitalización prolongada. El costo humano, la pérdida humana y el costo desde el punto de vista financiero, económico, va a ser colosal. Entonces, este es el tipo de acciones por parte de un gobierno que realmente son patéticas. Y ya el precedente existe. Sí. Si observamos lo que ocurrió con VIH hace muchísimos años, tenemos el caso básicamente en África, un gobierno en particular, que hasta negó la existencia del VIH. Hasta llegaron a negar la existencia del VIH. Sí. Y esto es realmente patético, porque realmente lo que estamos haciendo es desinformar a la población. Lo que necesitamos aquí es informar a la población, y este tipo de acciones es realmente triste, patético, como diría yo. Doctor, ¿tiene facultad legal la Organización Mundial de la Salud para intervenir en un caso como el caso de México? No creo que tengan la capacidad legal de intervenir. Cada país es independiente de hacer lo que ellos así desean. No, hasta donde tengo conocimiento, la Organización Mundial de la Salud no tiene la capacidad legal de poder intervenir. Y esto ya se veía, porque cuando veíamos los datos en México,
Yo todas las mañanas reviso la base de datos de Johns Hopkins para ver qué está sucediendo en los diferentes. Y me llamó muchísimo la atención lo que ocurría en México. Yo me preguntaba, pero ¿por qué México DF, con una densidad poblacional de 20 a 25 millones de personas, qué es lo que está ocurriendo aquí? Pero ya hoy en día sabemos. Entonces, yo pienso que esto es una bomba de tiempo y las consecuencias serán pagadas posteriormente. Listo. Voy a información comercial, Guy. Cuando regresemos, en la última parte de este interesante programa dedicado al COVID-19, pandemia mundial, en Next. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 22 de marzo. Bueno, y se vieron pues paralizadas las actividades en nuestro país por ese toque de queda anunciado el pasado miércoles por parte del presidente Laurentino Cortizo. Limitada la movilidad de los panameños, se está esperando también, bueno, cercos epidemiológicos solamente en ese hospital de Soná, donde salieron todos los casos que había. El punto cero de la epidemia en Veraguas dejaron a los doctores y a todo el personal médico dentro del hospital. Los pacientes que no tenían COVID los mandaron para el hospital Chicho Fábrega. Es decir, se están manejando los protocolos bastante bien. Yo creo que también está mejorando la comunicación, y es algo que tú pues eres experta, la comunicación del gobierno hacia la sociedad. Yo creo que esas conferencias de prensa de todas las tardes están funcionando bien para que todos estemos claros de lo que está haciendo pues el gobierno día a día con esto. Así es, Fernando. Yo creo que en el tema de la comunicación, de las conferencias de prensa, los que estamos fallando somos nosotros, los medios de comunicación, los periodistas, que no estamos haciendo las preguntas certeras en una investigación exhaustiva de lo que está viviendo en otros países para que nuestras autoridades puedan darnos mayor información y mayor data sobre la situación local del país. Cerramos una semana en donde ya hemos visto saqueos, donde ya hemos visto medidas por parte del gobierno de un toque de queda nocturno, y yo creo que estamos anticipándonos, y en los próximos días vamos a tener lo que es un toque de queda general en todo el país. Ya hay un toque de queda general, lo que va a haber es una cuarentena generalizada. Es correcto. decir, que nos van a encerrar cada uno en su casa hasta pasadas 2 semanas. Así es, Fernando. Y eso depende del comportamiento general de la sociedad y de la población, siempre y cuando mantengamos la calma. Yo sé que es imposible pedir en este momento y decirle a la gente tengan calma cuando tienen tantas preguntas, pero debemos darle la oportunidad al gobierno nacional no solamente a que tome decisiones y medidas, sino que también pueda ejecutarla, por lo cual creo que es oportuno los pronunciamientos puntuales que ha realizado el presidente de la República, que es el líder de esta situación y que lo está haciendo de una manera oportuna para todos los ciudadanos. Así es. Vuelvo a Estados Unidos, el doctor Guy de la Rosa con nosotros en esta tertulia matutina dominical. Guy, esta semana pues pueden entrar en grado, ¿qué significa esa fase 4 en la que entró Italia? Y si hay otros países que pueden entrar en esa fase 4 de una pandemia. Yo pienso que el siguiente país que va a entrar en esa fase 4 es definitivamente España. Yo estoy convencido. Puede que me equivoque, quiero equivocarme, pero creo que no me voy a equivocar. España va a ser el siguiente Italia. Y eso lo baso en los datos que he recibido por parte de colegas médicos que trabajan en España. Es realmente preocupante. Cuando vemos cómo se ha disparado el número de casos de la semana pasada a esta semana y observamos los reportes que ocurrieron en España de la gente que no estaba tomando conciencia del real problema con el que estaba lidiando, sabemos que España va a ser el siguiente Italia. Me preocupa muchísimo la situación de Francia. Me preocupa mucho también la situación de Gran Bretaña. Para mí estos son los 4 países que van a tener consecuencias negativas en cuanto a la falta de toma de acción enérgica desde un principio. Nuevamente, las medidas fueron aplicadas de una manera escalonada. Así que yo me gustaría equivocarme nuevamente, pero pienso que los países en los que debemos tener mucho enfoque es Italia, obviamente, España, Francia e Inglaterra. A este lado del Atlántico, ¿hay algún país que tenga ya el farolillo rojo encendido? Para mí nosotros ya lo tenemos. Estados Unidos. Estados Unidos definitivamente.
porque las medidas no han sido aplicadas de una manera sistemática. Me preocupa la situación de Estados Unidos. Pienso que el peor de los casos puede aplicarse a Estados Unidos. Lo que se hablaba anteriormente, 130, 150 millones de personas infectadas por el coronavirus. Pienso que a nivel de Latinoamérica, México es un ejemplo claro de lo que puede ser una bomba de tiempo. El otro país que me preocupa es Panamá, mi propio país. Me preocupa la situación porque pienso que el gobierno ha tomado las medidas adecuadas, pienso que el ministerio ha tomado medidas adecuadas. Es realmente llamativo que Panamá tomó medidas con respecto al cierre de los vuelos o la prohibición de los vuelos que venían de Europa, mucho antes que otros países que ya estaban lidiando con este problema hubiesen tomado. Así que el gobierno ha tomado iniciativas y creo que hay que darles el crédito al respecto. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado al presidente de la República, Nito, que debe tomar cartas en este asunto. Presidente Nito Cortizo, si me está escuchando, el momento de actuar es ahora y lo que hay que establecer es una cuarentena a nivel del país, norte, sur, este a oeste. Esto es lo único que va a detener la expansión de la epidemia y esto va a darle un muy merecido respiro al sistema de salud y al sistema de vigilancia epidemiológica. Esto es lo que hay que hacer y es mi recomendación. Y por ejemplo, países con sistemas de salud totalmente destruidos, como Nicaragua. Haití o Venezuela, yo creo que son los más peligrosos es Venezuela porque es más grande que Nicaragua. Nicaragua tiene un servicio social bastante... Va a ser algo catastrófico en el peor de los casos, Fernando. Hoy en día existen imágenes de satélite de lo que está ocurriendo en Irán. Si observamos la situación en Irán, basada en las noticias que hemos recibido en el mundo occidental, tienen básicamente cementerios completos para enterrar personas que han muerto por efectos del COVID-19. Entonces, obviamente las noticias no las conocemos porque es un régimen dictatorial, las noticias no fluyen como fluirían en cualquier otro país. Pero la situación de Haití, la situación de Venezuela, la situación de todos estos países pobres va a ser realmente triste. Yo pienso que el costo humano y el costo económico va a ser colosal. Pero las señales de alerta ya creo que existen en muchos países latinoamericanos. Brasil es otro país. Sí. A mí me preocupa la situación de Brasil. Por mucho tiempo estuvieron con 1 o 2 casos, súbitamente el número de casos se ha disparado. Y recordemos, el número de casos detectados siempre va a ser la punta del iceberg. Siempre será la punta del iceberg. La transmisión ocurre a nivel comunitario. Sabemos que cada persona infectada por coronavirus tiene la capacidad de infectar entre 2 y 3 personas. Así que si establecemos eso en una curva epidemiológica, el comportamiento es simplemente una curva exponencial. Así que mantengámonos al tanto de las noticias, pero me preocupa la situación en Latinoamérica, particularmente en los países pobres, pero también me preocupa la situación en Latinoamérica en países como Panamá, Brasil, México, etc. No creo que haya un país que pueda ser básicamente fuera de la regla. Yo pienso que todos los países están bajo riesgo. Sí. Aquellos países que tienen la capacidad de responder económicamente van a tener un poquito de ventaja que otros. Guy, los americanos les encanta llevar estadísticas y dividir la población no solamente por clases sociales de edad, sino también por razas. ¿Hay alguna raza que haya tenido mayor incidencia de COVID que otra? No hasta la fecha. No hasta la fecha. No hasta la fecha. Por lo menos no tengo data al respecto. Lo que sí pienso es que los grupos minoritarios en Estados Unidos, particularmente los afroamericanos, los hispanos, son típicamente aquellas personas que tienen el menor acceso al sistema de salud, tienen un ingreso menor y en muchos casos no poseen seguros privados. Claro. Es la realidad del país. Me preocupa la situación porque en estos casos epidémicos pueden ser grupos que van a ser golpeados por esta epidemia, por las razones que comentaba anteriormente. Entonces habría que ver cuando la información empiece a salir, número 1, cómo fueron estos grupos afectados, si es en realidad un efecto desde el punto de vista económico, es decir, acceso al sistema, educación, obviamente, o si se trata básicamente de un factor de riesgo inherente al individuo, como es predisposición genética. Pero esto no lo sabemos, y quiero nuevamente recalcar esto. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, tenemos que ver los estudios, analizar la data y entonces proseguir. Algo sí te puedo comentar, Fernando, la data la vamos a observar en Estados Unidos. Sí, ¿no? Estados Unidos es el país de la cuantificación y de la información. Oye, desde la semana, se están reutilizando las máscaras en los hospitales. Sí, el CDC tiene normas bien establecidas y aquella persona que tenga preguntas al respecto, pues mi recomendación es irse al website del CDC. El CDC es claro y enfático.
Las máscaras deben ser desechadas, pero se entiende que en un periodo de epidemia o de pandemia en este caso, el número de máscaras va a ser restringido, en cuyo caso deben ser reutilizados. ¿Cuánto tiempo pueden ser reutilizadas? Eso depende del fabricante de cada máscara. Hoy en día existen un sinnúmero de compañías que fabrican estas máscaras. La calidad del producto va a variar y la capacidad de ser reutilizado también va a variar. Idealmente las máscaras deben ser desechadas. Sin embargo, sabemos que en nuestro medio eso no va a ser posible. Entonces, la recomendación importante es no contaminar la máscara manualmente. Es decir, no colocar la máscara bajo contacto con guantes que potencialmente están contaminados, porque esto automáticamente elimina la razón de ser de la máscara. Entonces, es importante, si tiene que usar la máscara, por favor, no la contamine, sigan utilizando hasta tanto tengan acceso a una máscara nueva. Se entiende perfectamente que en una situación epidémica no va a haber máscaras para todo el mundo para desecharlas continuamente. Reutilizarlas, lastimosamente, es lo que hay que hacer, pero debemos cuidarnos de no contaminarlas. El otro punto es que no deben ser reutilizadas por otras personas. Si eso es las máscaras del trabajador de la salud, médico, enfermera, terapista, etcétera, debe ser utilizada por una sola persona. No pueden ser básicamente utilizadas por más de una persona. Doctor, ¿sigue siendo el contacto la única vía de transmisión de este virus? Porque en algunas publicaciones también hemos visto que puede vivir en el ambiente cierto tiempo. O sea, ¿qué hay de cierto de esto? Ok, vamos con la data primero. La data creo que es excelente información, salió publicada recientemente. El virus puede vivir en aerosoles por aproximadamente 3 horas. Puede vivir en papel o cartón por aproximadamente 24 horas. Puede vivir sobre superficie de cobre por aproximadamente 4 horas. Puede vivir en plástico, superficie de plástico, hasta 3 días y en superficie de acero inoxidable hasta 3 días. Entonces lo que sabemos es que la viabilidad del virus está determinada en cierto punto en la superficie donde el virus se encuentra. Ahora, el punto que quiero enfatizar es el siguiente. Las vías de contagio son múltiples. La principal vía de contagio es aérea, es decir, las pequeñas partículas que se forman cuando una persona tose o estornuda. Hay 2 tipos de partículas, droplet, que son las más grandes, más de 5 micras, y las airborne o aerosol, que son menos de 5 micras. La Organización Mundial de la Salud tomó una posición que en mi opinión era cuestionable. Recomendaron que la precaución era contra droplet, es decir, las partículas de mayor tamaño. El CDC en Estados Unidos tomó una posición que yo siempre he apoyado, que es precaución contra aerosol. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud tuvo que reanalizar su recomendación y hoy en día están recomendando el uso de precauciones contra airborne, razón por la que hoy en día, en la medida de lo posible, todas las personas que trabajan en hospitales, cualquiera que fuese la función, deben utilizar una N95. Nuevamente, yo entiendo que no van a estar accesibles en todo momento, pero idealmente, si el trabajador de la salud tiene acceso a una N95, esta es la que debe utilizarse. Nuevamente, el principio es básico, droplet y airborne o aerosol. El CDC siempre ha recomendado que idealmente debe ser precauciones contra airborne. La OMS ha cambiado su opinión y está de acuerdo hoy en día con el CDC. Pero otro punto que quiero enfatizar, superficies, es otro punto de contagio. Entonces tenemos la vía aérea, las superficies contaminadas, es decir, una superficie está contaminada, se contamina la mano de la persona se pasa la mano por la boca, por la nariz e incluso por los ojos y ocurre básicamente exposición. Quiero andar un poquito más en este tema. Hoy en día tenemos estudios realizados donde se ha identificado, se ha aislado el coronavirus en lágrimas. Y también hemos observado que un pequeño porcentaje de los pacientes pueden presentarse con conjuntivitis, enrojecimiento del ojo. Hoy sabemos que esta vía es potencialmente una vía de transmisión, razón por la cual trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, si están viendo pacientes con síntomas respiratorios, deben colocarse un shield facial, ¿no? Es decir, estas protecciones que son como si fuesen una protección transparente que básicamente cubre lo que es el área de los ojos. Si esto no está accesible, entonces utilizar estas gafas
que se usan a nivel industrial para protección de los ojos. Estas gafas generalmente tienen protección lateral, inferior y protección superior. Obviamente la protección frontal. Esto minimiza la posibilidad de que estas partículas que fueron creadas por una persona que tosió y estornudó pasen a la conjuntiva ocular y ocurra la exposición. Pero primordialmente la transmisión de este virus es por lo que conocemos la vía aérea, llámese airborne, aerosol o droplet, superficies contaminadas y potencialmente en este caso la vía de la conjuntiva ocular. Un punto más. El virus ha aislado en lo que es heces de pacientes infectados con COVID-19. Si se recuerdan, hoy en la entrevista hablamos acerca del receptor que utiliza el virus para penetrar dentro de las células. Este receptor se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor está a nivel gastrointestinal, está en células gastrointestinales. Esta es la razón por la que se piensa que un pequeño porcentaje de los pacientes, aproximadamente un 2 o un 5% de los pacientes, desarrollan náuseas, vómitos y diarrea. Es un pequeño porcentaje. Sin embargo, en un análisis conjunto entre el CDC chino y la Organización Mundial de la Salud, se estimó que la transmisión fecal oral de este virus, como es el caso de la hepatitis A, es muy baja. Pero puede existir transmisión fecal oral. Guy, como todos los días, un placer escucharte. Gracias por toda esta información que les has dado a los televidentes de Entre Líneas. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Sara Pineda Troch, que me acompañó esta mañana también. Mis saludos. Así es, Fernando, y quédate en casa, es la única solución. Hoy es domingo, quédate en casa, lávense las manos constantemente. Recuerden que esta batalla la vamos a ganar todos. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en el noticiero matutino de Next.